Si Dios les bendiga ahí donde están en sus casitas, abran sus Biblias. En el Evangelio según San Lucas, capítulo 18, hay una historia, un testimonio de una persona que tuvo el maravilloso encuentro con Jesucristo. Le cambió su vida, como busca nuestro Dios que usted también tenga ese encuentro con Él. Él, con el mismo poder, el mismo amor, la misma gracia, Él quiere hacer un cambio igual en su vida. Dice la palabra de Dios ahí en el Evangelio según San Lucas, capítulo 18. Voy a leer del 35 al 43. Aconteció que acercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino mendigando. Y al oír a la multitud que pasaba, preguntó qué era aquello. Y le dijeron que pasaba Jesús Nazareno. Entonces dio voces diciendo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y los que iban delante le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús entonces, deteniéndose, mandó traerle a su presencia. Y cuando llegó le preguntó, diciendo: ¿qué quieres que te haga? Y él dijo: Señor, que reciba la vista. Jesús le dijo: recíbela, tu fe te ha salvado. Y luego vio y le seguía, glorificando a Dios. Y todo el pueblo, cuando vio aquello, dio alabanza a Dios. Qué hermosa historia. Una historia de un testimonio de un hombre con una necesidad, con una carencia física en este momento. Los tres evangelistas, tanto Mateo como Marcos, unidos a Lucas, toman este pasaje. Marcos le da una identidad a esta persona y dice que su nombre era Bartimeo, hijo de Timeo. Mateo nos llama la atención de que él dice, bueno, dentro de estas obras de milagros, aquí eran dos ciegos, pero tanto Marcos como Lucas se centran en uno solo. No sabemos la situación, si él fue el que clamó, si él fue el que hizo la declaración de fe, si hizo la petición, no sabemos. O tal vez era por su identidad, porque era el más conocido, porque Marcos lo identifica. Pero vemos la importancia, lo esencial es la obra que hizo Cristo, que hizo Jesús. Estamos viendo a una persona que está en una situación de enfermedad, postrado en el camino, a las afueras de la ciudad, con una situación difícil. Bueno, le faltaba la vista, estaba ciego, le faltaba parte de sus sentidos. Una situación en la cual puede que se identifiquen muchas personas, puede que usted conozca muchas personas en una situación similar, o que le falta, está atrofiado otro sentido. Pero vamos a ver la obra que hace Cristo, que hizo Cristo en su momento y que sigue haciendo. Y Él tiene el mismo poder, es el mismo ayer, hoy y por los siglos, no cambia. Cuando nosotros estamos viendo esta historia, no podemos evitar pensar en esa obra que hizo Dios al principio. Cuando en su momento de la creación, en el tiempo de que Dios estuvo activo en toda la creación que usted ve ahora, cuando Dios hace al hombre, en su plan fue que nosotros fuéramos perfectos. Ahí en el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 27 en especial, dice: y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó.
varón y hembra los creó. Antes de que hiciera esta creación, Dios, como unidad que es, dice: hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. La imagen la perdió el hombre porque permitió que el pecado entrara a su vida y pierde la imagen. ¿Cuál es la imagen? La santidad de Dios. Cuando la declaración de Dios dice: vamos a hacer al hombre conforme a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza, la semejanza es que nos hizo personas como Dios es persona. Y dentro de esas cualidades, para que nosotros seamos personas, según la ciencia de la psicología, son tres cosas que son fundamentales para que un ser vivo sea clasificado como persona. Y es que debe de tener inteligencia, debe de tener sentimientos y debe de tener voluntad propia. Así nos hizo Dios, personas, porque Él es persona, nos hizo semejantes a Él. Una vez que el pecado entra en el hombre, bueno, pierde la imagen que es la santidad, deja de ser santo. El pecado entra y viene a hacer lo suyo, viene a hacer a empezar a degradar el cuerpo. Cuando nosotros estamos viendo ahí mismo en el libro de Génesis capítulo 3, versículos el 19, estamos hablando de un Dios que viene a emitir un juicio al hombre. Cuando nosotros estamos viendo este juicio, le está diciendo con estas palabras: con el sudor de tu rostro comerás, que vas a comer el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Eso es un juicio del Creador al hombre, y es una realidad que cada día que pasa nuestros cuerpos se van degradando, van atrofiándose los miembros, los músculos, cada célula de nuestros cuerpos tiene un cambio. No sabemos cómo vamos a terminar nuestros días, no sabemos en qué términos físicamente vamos a morir. Si usted va simplemente a morir, hay gente que se duerme y ya no despierta. Bueno, muchos dicen qué bendición, pero hay gente que sufre realmente antes de tener ese proceso, porque algunos miembros ya no le funcionan, y hay personas que pierden algunos de sus sentidos y están en una situación difícil, sobre todo que se hacen dependientes de alguien. Y cuando nosotros estamos viendo este cuadro, este testimonio de esta persona que está ciego, lo pusieron ahí en el camino, a las afueras de la ciudad. Pasa gente, y es una situación que vemos que es muy común, de gente que de alguna manera tiene una discapacidad, y tal vez por voluntad propia, pero la mayoría de ellos son llevados, son manipulados para que estén ahí mendigando y buscar cómo incrementar la economía de alguien. Y me estoy yendo a situaciones difíciles, pero esto es una realidad. Cuando nosotros estamos viendo a este hombre llamado Bartimeo, estamos viendo a una persona que de alguna manera representa a un sinfín de personas que están en una situación similar. Solamente que esta persona, vamos a centrarnos en el cuadro,
y vamos a centrarnos que Bartimeo era ciego físicamente, pero cuando nosotros vemos la situación que se produce en este tipo de personas que tienen esta discapacidad, sí es cierto que físicamente son ciegos, pero que desarrollan perfeccionan otros sentidos. Y en este caso, Bartimeo, una vez que está sentado ahí en el camino, sucede algo maravilloso para él. Un día que fue diferente para él. Bartimeo había aprendido a escuchar. Ya no era una persona, sí es cierto que físicamente igual a los demás, pero había desarrollado el sentido del oído, lo había agudizado, que sabía él diferenciar los tiempos, sabía hacer una diferencia entre lo que sucedió ayer y lo que estaba sucediendo hoy. Había agudizado tanto su sentido del oído que supo que este día era diferente a los demás. Hoy está en el camino y hoy se oye una multitud, se escucha algo diferente, se percibe que este día es diferente para él. Los ruidos son diferentes. ¿Qué tan importante es saber escuchar? ¿Qué tan importante para estos tiempos que vivimos es aprender a escuchar? Porque la mayoría de nosotros estamos ciegos espiritualmente. La mayoría de las personas que usted ve a su alrededor están ciegos espiritualmente. Cuando nosotros estamos viendo la palabra de Dios, estamos viendo que la gente está ciega porque hay una situación difícil en sus vidas. Déjeme buscar en la segunda carta a los Corintios, versículo 4, segunda carta a los Corintios, capítulo 4, le leo 4, 3 y 4. Segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículos 3 y 4. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Hoy en día hay mucha ceguera a su alrededor, mucha ceguera espiritual. El Dios de este siglo ha hecho su trabajo y lo está haciendo bien. Mantiene a la gente postrada, la tiene ahí mendigando, la tiene en una enfermedad, en una discapacidad, espiritualmente hablando, porque no quiere que el conocimiento del evangelio llegue a sus vidas, porque el Dios de este siglo está trabajando muy, muy fuerte. Estamos hablando de un ciego llamado Bartimeo. Fíjense lo diferente cuando una persona aprende a escuchar. Físicamente no veía, pero sí escuchaba tan perfecto que sabía él hacer una diferencia en muchas áreas que nosotros podemos estar tal vez distraídos. Y una vez que le dicen, le da la respuesta a la pregunta que él hace: ¿qué está pasando? ¿Quién está pasando? Y le dicen: Jesús Nazareno. Es interesante, sí es cierto que a Jesús Nazareno, ¿verdad?,
es una de las identificaciones que se le da a Jesús, pero es una de las identificaciones pues de menor grado, y la gente le dice es Jesús Nazareno el que viene, pero él no clama a Jesús Nazareno. Su sentido se había desarrollado a tal grado que él supo hacer la diferencia, había aprendido a escuchar, y él clamó no a Jesús Nazareno, sino a Jesús, el hijo de David, el rey, el que traía todas las promesas, el ungido, el Mesías. Él supo identificar quién era la persona, aun aunque le presentaron la imagen de un Cristo. Él supo darle la verdadera dimensión, y él dijo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Él sabía que Jesús, el hijo de David, el rey, el soberano, podía traerle una solución a su real necesidad. La pregunta que le hace Jesús es una pregunta que nos sigue haciendo el día de hoy, y quiere que nosotros le demos esa respuesta. Si en algo nosotros como cristianos estamos seguros, es de la deidad de Cristo, de que Cristo es Dios, y como Dios es omnisciente, todo lo sabe. Él sabe su necesidad, Él sabe su enfermedad, Él sabe su carencia, Él sabe su petición, Él conoce todo. Aún dice la misma palabra que aún lo que usted no conoce, Él lo sabe. Pero Él quiere que usted se lo declare, que usted se lo confiese. Jesús sabía la necesidad de esta persona, pero Jesús quiso que esta persona le hiciera la petición: ¿qué quieres que te haga? Y esta misma respuesta, esta misma pregunta nos la está haciendo Jesús en este momento. ¿Qué quieres que yo haga por ti? ¿Qué solución estás buscando para tu vida? ¿Qué sanidad estás buscando para esa enfermedad que tienes? Para esa carencia. Dios es un Dios omnipotente, todo lo puede hacer, pero Él quiere que se lo declares. Señor, que reciba la vista. Jesús le dijo: recíbela, tu fe te ha salvado. Y luego vio y le seguía glorificando a Dios. Y todo el pueblo, cuando vio aquello, dio alabanza a Dios. Qué interesante mensaje, sobre todo el testimonio de una persona que creyó en Dios, creyó en Cristo, creyó en ese hijo de David que iba pasando por este lugar, y que de alguna manera hasta hubo cierta oposición de personas que seguían a Jesús, que tal vez eran sus discípulos, que tal vez eran, no nos dice, ¿verdad?, pero a lo mejor hasta algún apóstol intervino aquí. Le dijeron, lo quisieron detener: no molestes a Jesús, no molestes al maestro. Pero Él siguió dando voces. Aunque la gente te diga que calles, aunque la gente te diga, aunque las iglesias te digan: no hagas esto, no hagas aquello, no creas en esto, no. ¿Qué dice la palabra de Dios? Y solamente clamar a Dios, clamar a Cristo, es lo que nos enseña las Sagradas Escrituras. Nuestra única autoridad es Cristo, pero tenemos que aprender a escuchar el verdadero mensaje, el real mensaje de nuestro Dios. ¿Qué quieres que te haga?, le pregunta Jesús. Contesta que reciba la vista. Jesús le dijo: recíbela, tu fe te ha salvado. Y luego vio y le seguía glorificando a Dios, y todo el pueblo, cuando vio aquello, dio
alabanza a Dios. En la segunda carta a los Corintios, lo que escribe el apóstol Pablo, que dice que el evangelio que se anuncia está encubierto, pero está encubierto para los que se pierden. ¿Por qué? Porque el Dios de este siglo pues ha cegado el entendimiento de estas personas para que no crean, para que no se acerquen a Dios, para que estén postrados, para que estén mendigando, para que estén dando lástima, para que estén dolidos, muchas situaciones. Y cuando nosotros vemos capítulo 12 del Evangelio de Juan, voy a leer del 37 al 46. Dice: pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y quién se ha revelado? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías: cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Con todo eso, aún de los gobernantes muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban, para no ser expulsados de las sinagogas, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Jesús clamó y dijo: el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo, para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Una palabra que para nada se contradice con segunda a los Corintios. Una palabra que nos vamos a centrar en lo que Dios, como el único rector del universo, como el único soberano de todo, Dios permite que sucedan las cosas. Cuando el apóstol Pablo escribe en segunda carta a los Corintios de que hay una situación del Dios de este siglo que cega el entendimiento, aquí lo que nos está diciendo la palabra es que Dios permite que suceda eso, para que en su momento de que a ti se te predique el evangelio, tú tienes que creer en tu corazón, tienes que darle entrada a la palabra de vida, tienes que escuchar, aprender a escuchar la voz de Dios. Voy a repetir el versículo 47: y al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Este versículo no lo leí ahorita, pero palabras de Jesús, que el ciego Bartimeo desarrolló este sentido, aprendió a escuchar, y en ese aprendizaje pudo hacer una diferencia entre lo que era usual y de lo que era inusual, lo que era cotidiano y lo que estaba fuera de lo normal. Cuando estamos y el mundo está en una situación de ceguera espiritual, es cuando tenemos que aprender a desarrollar ese sentido. Y tenemos que aprender a escuchar. Dice 45: el que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo, para que todo aquel que en él cree en mí, no permanezca en tinieblas. Recuerde, Dios lo permite. Dios permite para que al final lleguemos a un arrepentimiento sincero y creamos y entendamos con el corazón y vengamos ante el único Dios que nos puede auxiliar, nos puede acercar
al trono de su gracia. Nosotros por sí solos jamás lo vamos a lograr, jamás lo haríamos. No tiene usted suficientes créditos, no tiene usted suficientes obras, no tiene calidad moral, no tenemos nada para acercarnos a Dios. Solamente la gracia mostrada a través de su Hijo Jesucristo es la manera en que nosotros nos acercamos a Él. Pero nosotros tenemos que estar conscientes de que aprendamos a escuchar, de que Jesús está junto a nosotros y de que nos sigue haciendo la pregunta hoy en día y le sigue haciendo la pregunta a usted: ¿qué quieres que te haga? ¿Cuál es tu necesidad? Y Él quiere que usted le confiese cada una de ellas. Y al final, créame que hay una respuesta que a usted le va a dar una vida nueva, le va a cambiar todo su futuro y sobre todo su eternidad. La gloria de Dios quiere llegar a su vida y que usted deje de estar en tinieblas. Quiere que usted haga esa expresión como la hizo Bartimeo: Señor, que reciba la vista. Quítame esta venda de los ojos. Quiero aprender a escuchar tu palabra. Quiero estar alerta a los tiempos que están sucediendo. Quiero identificar los propósitos tuyos para mi vida en estos tiempos que estamos viviendo. Señor, hazme ver la necesidad de todos los que me rodean. Que no sea parte de aquellas personas que detienen y que quieren detener a aquellos que son necesitados. Hubo un grupo de personas que le dijeron: no molestes al maestro. Pero yo quiero ser parte de aquellas personas que arranquen glorias para ti. Quiero ser parte de aquellas personas que sigan el camino porque me ven. Mi testimonio es parte de un cambio, de un mensaje que transmitimos cada día basado en tu palabra, pero con mi testimonio se fortalece lo que yo digo. Y esto es solamente una consecuencia de una respuesta a una pregunta que tú me haces y que yo me acerco a ti con esa fe y dándote la identidad correcta que tú tienes: el Salvador, el único camino, la única luz, el único Salvador que me lleva a una eternidad con mi Padre Celestial. Aunque los demás te quieran presentar a un simple Jesús Nazareno, Él es mucho más que una religión. Él es mucho más que una filosofía, que una creencia. Él es nuestra vida. Él es nuestro camino. Él es todo en nosotros. Pero basados en lo que decíamos al principio, Él te ha dado esa libertad. Tú eres una persona con una decisión libre de tomar, pero Él te hace la invitación: ¿qué quieres que yo haga por ti hoy? Identifica tu problema, tu necesidad, pero sobre todo la espiritual antes que la física. Y Él quiere cubrir todas las carencias. Él quiere que te levantes del camino. Él quiere que ya no sigas mendigando. Él quiere que ya no estés enfermo. Él quiere que ya no des lástima. Él quiere hacer parte de una familia con identidad, una familia con privilegios, una familia con derechos. Pero solamente esto se da a través de una declaración que Cristo quiere, que Dios quiere que hagamos cada uno de nosotros. Señor, ten misericordia de mí. Sálvame.
Y la única manera es a través de tu Hijo Jesucristo. Incline su rostro. Vamos a orar, vamos a ponernos en las manos de nuestro Dios. Bendito nuestro Padre Celestial, te damos gracias, Señor. Tu palabra es maravillosa, tu palabra tiene vida. Cada mensaje que tú nos das a través de tus escrituras nos hacen acercar, Señor, al conocimiento tuyo. Y cada vez que tenemos un conocimiento, sí es una responsabilidad mayor, pero también es un privilegio que tenemos, Señor. Gracias por este mensaje de vida, de salud, de luz. Tú solamente, tú eres el único que nos puede sacar de todas las tinieblas, Señor, y llevarnos a una luz admirable. Padre, te pedimos que tú atiendas nuestras necesidades, sobre todo las espirituales y después las físicas. Sabemos que lo material, Señor, tú nos das la paz, la tranquilidad para sobrellevar el mundo en que vivimos. Pero, Señor, nosotros nos ponemos en tus manos, creyendo de que tú eres todo. Tú eres el principal rector del universo, el único Dios que lo domina y lo guarda todo. Tú eres nuestro Dios, nuestro Señor, pero lo más maravilloso es que eres nuestro Padre. Te alabamos y te glorificamos. En el nombre de Cristo Jesús nos ponemos en tus manos. Amén. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte. Y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo. Y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo. Santo, 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 yo quiero verte. Decimos santo, 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 yo quiero verte, contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo, y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, 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 santo. Tú eres. Quiero verte, quiero verte. Santo, santo, santo. Tú eres santo, santo, santo. Yo quiero ver.